Neville Goddard. Extractos de cómo manifestaron salud. Primera parte. Libro El poder de la conciencia. Capítulo 23. Historias de casos reales. Caso número 6. Solo el más completo e intenso uso de la ley de asunción podría dar resultados como estos en esta situación extrema. 4 años atrás, un amigo de nuestra familia me pidió si podía hablar con su hijo de 28 años, quien no se esperaba que sobreviviera. Él sufría de una extraña enfermedad del corazón. Su enfermedad resultaba en una desintegración de este órgano. Largos y costosos tratamientos médicos no habían servido para nada. Los doctores no tenían ninguna esperanza en que se recuperara. Por largo tiempo, el hijo había estado postrado en la cama. Su cuerpo se había encogido hasta casi ser un esqueleto. Y hablaba y respiraba con gran dificultad. Su esposa y 2 niños estaban en su casa cuando llegué. Y su esposa estaba presente en nuestra conversación. Empecé por decirle que había solo una solución para cualquier problema. Y esa solución era cambiar la actitud. Como hablar lo agotaba, le pedí que asiente con la cabeza si entendía claramente lo que le decía. Él asintió. Le describí los hechos detrás de la ley de la conciencia. De hecho, que la conciencia era la única realidad. Y le dije que la única forma de cambiar cualquier condición era cambiando su estado de conciencia, el estado en el que estaba. Como recomendación, en especial para que le ayude a asumir el sentimiento de estar sano, le sugerí que vea la cara del doctor increíblemente maravillado en encontrarlo recuperado, contrario a todo razonamiento, de estar en las últimas instancias de una enfermedad incurable. Que lo vea examinándolo varias veces y escucharlo decir una y otra vez: ¡es un milagro! ¡Es un milagro! Él no solo entendió todo esto claramente, pero también lo creyó implícitamente. Prometió seguir este procedimiento fielmente. Su esposa, quien había estado escuchando atentamente, me aseguró que también con diligencia utilizaría esta ley de asunción en su imaginación, como la utilizaría su esposo. Al día siguiente partí para Nueva York. Todo esto tomó lugar en las vacaciones de invierno en el trópico. Varios meses después, recibí una carta diciendo que el hijo había tenido una milagrosa recuperación. En mi próxima visita, lo fui a ver en persona. Estaba en perfecta salud, activamente involucrado en sus negocios y vigorosamente disfrutando muchas actividades sociales con sus amigos y familiares. Me dijo que desde el día en que me fui, no tenía ninguna duda de que la ley funcionaría. Me describió cómo fielmente siguió las sugerencias que le hice, y día tras día vivía completamente en la asunción de que ya estaba sano y fuerte. Ahora, 4 años después de su recuperación, él está convencido de que la única razón por la cual está aquí hoy es gracias a su exitoso uso de la ley de asunción. Libro Tiempo de siembra y cosecha. Capítulo 6. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Una señora sana a su amado gatito. Hace un número de años atrás, una viuda que vivía en el mismo edificio que nosotros, me vino a ver por su gato. El gato era su compañero constante y muy amado en su corazón. Sin embargo, él tenía ya 8 años de edad. Estaba muy enfermo y con mucho dolor. No comía hace días y no se movía de debajo de su cama. 2 veterinarios habían visto su gato y le aconsejaron a la mujer
que el gato no podía ser curado y que debía dormirlo inmediatamente. Yo le sugerí aquella noche que antes de retirarse a dormir, creara en su imaginación alguna acción que indicaría que el gato estaba en su estado saludable anterior. Le aconsejé que lo haga una y otra vez, hasta que tomara todos los tonos de la realidad. Esto ella prometió hacerlo. Sin embargo, ya sea por su falta de fe en mi consejo o por su falta de fe en su propia habilidad para llevar a cabo la acción imaginaria, le pidió a su sobrina que pasara la noche con ella. Este pedido fue hecho porque si el gato no estaba bien en la mañana, la sobrina lo llevaría al veterinario y así ella, la dueña, no tendría que enfrentar la tarea que más temía. Esa noche, ella se sentó en un sillón y comenzó a imaginar que el gato estaba jugueteando a su lado, rasguñando los muebles y haciendo muchas cosas que ella normalmente no le permitiría. Cada vez que se daba cuenta de que su mente divagaba, alejándose de su predeterminada tarea de ver a un gato normal, saludable y juguetón, traía su atención de nuevo a la habitación y comenzaba su acción imaginaria otra vez. Esto lo hizo una y otra vez, hasta que finalmente, con un sentimiento de alivio, se quedó dormida en su sillón. Alrededor de las 4 de la mañana, se despertó por el maullido de su gato. Estaba parado al lado de su sillón. Luego de haber llamado su atención, él la guió hasta la cocina, donde le rogó por comida. Ella le preparó un poco de leche caliente, la cual él se tomó rápidamente y maulló por más. Ese gato vivió cómodamente por otros 5 años más, cuando sin dolor ni enfermedad murió naturalmente mientras dormía. Conferencia Un poder llamado la ley, 21 de abril de 1969, de Neville Goddard. Un hombre sana a una niña con cáncer. Déjenme que comparta con ustedes ahora un par de historias que un caballero compartió conmigo esta semana. Él dijo: hace como 10 días, mi esposa me habló de una pequeña niña de tan solo 14 meses de edad que había desarrollado tumores en el cuello, en el que cuando el médico extirpó y examinó un bulto, había signos de cáncer. 3 especialistas fueron traídos y cada uno por separado había declarado que la niña tenía cáncer. Solo un médico, observando los resultados, cuestionó el veredicto, pero mantuvieron a la niña en el hospital para hacerle más exámenes. Mientras escuchaba su historia, bajé el volumen de la voz de mi esposa a punto tal que ni siquiera podía oír lo que ella estaba diciendo, pero oyendo su voz, reconstruí la historia y escuché la revisión de esta en el ojo de mi mente. Esa noche, mientras me quedaba dormido, la escuché de nuevo y oí a mi esposa contándome la historia revisada. Unos días después, los médicos hicieron otro examen de otro bulto y la votación fue unánime. La niña no tenía cáncer. Y dado que no le habían realizado ningún tratamiento de recuperación en el hospital, determinaron que ella nunca había tenido cáncer, ya que sin tratamiento, la niña no podría haberse curado de esa condición. Cuando mi esposa escuchó el nuevo veredicto, le contó a la abuela y a la madre lo que yo había hecho, pero ellas no podían creer que un acto imaginario tenga tanto poder de causalidad, es decir, el poder para causar algo. Conferencia Fe, 22 de julio de 1968, por Neville Goddard. Cómo un hombre se curó de una sordera degenerativa incurable. Ahora, déjenme que comparta con ustedes esta historia. Una amiga mía que vive en Los Ángeles vino hace muchos años de Pittsburgh. Así que en el 66, ella volvió a Pittsburgh
y se encontró con las pocas amigas que aún están en este mundo. Muchas ya han partido. Había una dama de la que ella hablaba como Betty. Bueno, Betty se casó con este hombre y su nombre se supone que es Matthew. Bueno, Matthew estaba sufriendo de una cierta enfermedad que lo llevaba progresivamente a la sordera total. Pero en el interín era acompañado de mareos y dolores torturantes. ¿Cuál es el nombre de la enfermedad? No lo sé. Ella me lo dijo, pero yo no estoy familiarizado con estos términos médicos. Pero es algo que es incurable hasta el día de hoy. Ningún médico sabe cómo detenerla y se dirige progresivamente hacia la sordera total. Pero en el interín, antes de llegar a eso, se vive con una condición de lo más dolorosa y con unos horribles mareos de vértigo y luego los dolores torturantes. Ella contó la historia como yo se la conté a ella, de cómo tú puedes revisar el pasado, que a pesar del hecho de que él está avanzando hacia la sordera total inevitable, no tiene por qué ser así. Ellos pueden volver atrás y cambiar el pasado en aquel momento en el tiempo, que era hace 14 años atrás, cuando esta cosa comenzó a aparecer en su cuerpo. Él no creía eso. Ella me dijo, él me hacía 101 preguntas sobre esto, no porque quisiera ser cruel, sino porque él es un ser racional, una persona muy inteligente, y esto no tenía sentido. Y porque no tenía sentido, lo descartaba, pero Betty pensó, voy a intentarlo. Ahora, ella dijo, fue una cosa muy difícil para Betty y para mí, porque mis padres eran ambos sordos, y los padres de Betty eran ambos sordos, y fuimos criadas en un entorno de personas sordas. Tuvimos que aprender el lenguaje de señas para comunicarnos con nuestros padres. Así que Betty tenía la experiencia de tener padres sordos, ambos dos, y yo tenía la experiencia de tener padres sordos, y de enfrentarme con esta situación. Era una situación muy horrible, muy horrible. Betty me dijo, yo lo haré cada noche. Y ella tomó una simple y pequeña frase. Decía, Matthew. Ella lo llamaba Matt. Matt está oyendo perfectamente. Eso es todo lo que ella hizo. Mientras tanto, él se iba poniendo peor y peor y peor. Pasó un año y él todavía estaba avanzando hacia el inevitable final de la sordera total, cuando en su negocio, un día, él tuvo este dolor agonizante de oreja a oreja y gritó. Bueno, se fueron corriendo al doctor y el médico le dio una inyección para aliviar el dolor. Luego, el médico dijo, no puedes volver directo al trabajo. Tienes que ir a tu habitación y descansar por un rato. Bueno, en la habitación dormitó y cayó en una pequeña siesta. Y cuando se despertó, él estaba oyendo perfectamente. ¡Oyendo perfectamente! Él fue enviado a su casa temprano aquella tarde. Él llega habitualmente a las 6. Cuando llegó temprano, la esposa lo recibió con lo de siempre, diciendo, «Oh, ¿sucedió algo malo? ¿Qué sucedió hoy en la oficina?» Y él le respondió, «Betty, estoy oyendo perfectamente». Él usó la misma palabra que ella, noche tras noche, había escuchado. Ella, completamente en su imaginación, le oía decir, «Betty, estoy oyendo perfectamente». Así que ella oyó su propio nombre pronunciado por su marido Matt, y él lo confirmó diciendo, «Estoy oyendo perfectamente». Entonces él dijo, «Yo creo, lo creo, lo creo». Ahora, esto sucedió hace 1 año y medio. Ella dijo, en el intervalo, es decir, desde que comenzaron a imaginarlo hasta que sucedió, nunca dijimos ni una palabra sobre esto. No lo mencionamos en nuestras cartas. Me comunicaba constantemente,
pero ni por un momento volví a hablar más de esto, de lo que hablé cuando estuve allí en persona, cuando le expliqué sobre este principio. Un principio al que ustedes pueden llamar por cualquier nombre. Nosotros lo llamamos Dios. Bueno, Dios es la propia maravillosa imaginación humana de uno mismo. Traducidos por Laura Arrojo.